Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 24º episodio de Podcast Los Tiempos Digital. Como siempre los saluda Rudy Orellana. Bienvenidos de nueva cuenta en este trabajo que semana a semana pues tratamos de llevarles temas importantes, cuando menos a nivel departamental y obviamente a nivel nacional, variando indiscutiblemente los temas que a usted le gusta. Si es que le ha agradado este podcast, pues denos de un like, comparta, por favor, suscríbase. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, estamos en Spotify y obviamente en nuestra página web de Los Tiempos, www.lostiempos.com. En esta ocasión también tenemos un invitado muy especial. Estaremos hablando de turismo, ese rubro tan vapuleado, sobre todo después de la pandemia, un rubro indiscutiblemente pues, que posee mucha potencia, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Significa también la reactivación económica, pasito a paso, pues reactivando el tema económico en nuestra ciudad desde esa perspectiva, desde el turismo, la economía naranja, como se llama a nivel mundial. Estamos con el ex viceministro de Turismo de nuestro país, Ricardo Cox. Un gran saludo. Muchísimas gracias, viceministro, por haber aceptado esta invitación a Podcast Los Tiempos Digital. Gracias por estar acá. Bueno, obviamente nuestra primera pregunta es, hace poco se ha llevado a cabo la primera cumbre municipal de turismo en nuestra ciudad, a la cabeza indudablemente de usted y obviamente todo lo que significa el municipio de Tiquipaya y demás. ¿Cómo ha sido desarrollado? ¿Cuál sería un poco la lectura para poder un poco lanzarnos posteriormente a este tema tan apasionante del turismo? Muy bien, el tema del turismo en Tiquipaya es un tema que va creciendo poco a poco y que ha tenido el impulso del gobierno autónomo municipal de Tiquipaya, la unidad de turismo, que con el apoyo de Curmiatsi, la institución que yo dirijo, iniciamos un proceso de diagnóstico descriptivo, diagnóstico analítico, y desarrollamos una propuesta estratégica para el turismo de Tiquipaya a partir de una serie de talleres participativos, ¿no? Creemos de que hay que rescatar todo el saber local, hay que proyectarlo y sobre todo hacer sinergia con todas las fuerzas vivas del municipio. Entonces, como culmen de todo este proceso de planificación participativa, se realizó la cumbre municipal de turismo justamente en el Día Internacional del Turismo, que tenía por lema un modelo de turismo inclusivo, sostenible y respetuoso con la naturaleza y la cultura. Esta primera experiencia indudablemente ha debido ser bastante satisfactoria, máxime si estamos todavía en una pospandemia donde indudablemente también pues el rubro del turismo ha sido uno de los factores fundamentales para poder paralizar la actividad. Ya de hecho obviamente el turismo en Cochabamba pues estaba un poco a la saga. Sin embargo, esto le da un respiro, un aire bastante interesante para poder relanzar el turismo. Sí, bueno, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas de que el turismo es un sector muy sensible a los conflictos, a los desastres, a las pandemias, etcétera. Pero también es un sector que muy fácilmente se recupera y ayuda a recuperarse a otros sectores, ¿no? Entonces, la resiliencia del turismo es algo muy importante. Y bueno, como le decía la anterior vez, el turismo es el gas que no se va a acabar, ¿no? Es uno de los recursos que tenemos y una de las industrias en las cuales tenemos que seguir desarrollando. Ahora, bajo la premisa de que Bolivia prácticamente es un país absolutamente diverso, tiene pisos ecológicos pero realmente impresionantes, desde el altiplano, el trópico, valle, etcétera, etcétera. ¿Cuáles diría usted que son los temas fundamentales para poder un poco, si vale el término, tomar en serio el turismo a nivel gubernamental? Es decir, por mucho tiempo obviamente el turismo no solamente en Cochabamba se ha manejado, por así decirlo, en piloto automático, pero
¿Cuáles son esas importantes determinaciones como para poder establecer que realmente el turismo a nivel nacional o local, en este caso cochabambino, tiene que tener la fuerza necesaria? Muy bien, yo creo que lo más importante es el impulso de la sociedad, porque la sociedad encuentra en el turismo un gran aliado. El turismo es un gran generador de ingresos, de divisas, porque es un sector de exportación de servicios, pero también de empleo, ¿no? Que es algo que se requiere muchísimo. Y es un empleo bastante democrático, ¿no? Se dice que el dólar turístico es el dólar más democrático porque se reparte en toda la sociedad. Creo que eso es muy importante, pero además también el tema de las políticas, ¿no? Las políticas públicas que impulsen el desarrollo turístico, rescatando toda esa diversidad, autenticidad que tenemos en los recursos naturales y culturales de nuestro país. Bueno, yo realmente vivo enamorado de nuestro país en términos turísticos, porque donde uno ponga la vista encuentra recursos de atracción turística mega diversos, porque en Bolivia tenemos, como usted decía, de la Amazonía, somos un país sobre todo amazónico, ¿no? Tenemos un país que tiene una cordillera y una riqueza de culturas, y bueno, también del Chaco, pero tenemos una riqueza de culturas, son 36 naciones indígenas, ¿no? Originarias, que mantienen un vigor cultural y su autenticidad. Entonces, actualmente el mercado turístico, el más importante e interesante, quiere vivir una experiencia con la naturaleza, de cercanía, de conocimiento con la naturaleza, pero también con la cultura. Entonces, eso es lo que se habla en el mercado internacional más importante, el binomio cultura-natura. Y en nuestro país tenemos una riqueza invalorable. Ahora, desde esa perspectiva, creo que, bueno, en todo caso, particularmente en Cochabamba, no sé si coincide conmigo con esta apreciación, de un tiempo a esta parte, se ha estado un poco potenciando el turismo desde adentro, pero también desde afuera. Es decir, los extranjeros, los turistas que llegan de los países limítrofes, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, no solamente se han maravillado, sino que en muchos casos se han quedado a vivir acá, ¿no? Y eventualmente, Cochabamba siempre ha sido un departamento que ha acogido y acoge obviamente a todos los inmigrantes. Desde esa perspectiva, ¿es posible cuantificar este flujo turístico a nuestro departamento y obviamente establecer, digamos, como usted mencionaba, ciertas políticas para poder reforzar las carencias en cuanto no solamente se refiere al tema hotelería, etcétera, sino también pues asegurar que su visita de estos turistas esté asegurada? Bueno, la verdad que Cochabamba se perfila como un destino turístico que tiene pues una de las particularidades y de los patrimonios, que es la gastronomía. Cochabamba ha sido titulada por la UNESCO como una ciudad creativa en términos de gastronomía, ¿no? Tenemos un título de UNESCO como patrimonio, bueno, mundial, ¿no? Entonces, ese es un elemento que nos muestra uno de los caminos por los que tenemos que transitar. Justamente en Tequipaya nos dimos cuenta de que todo el valle está lleno de restaurantes y con una diversidad increíble, ¿no? Donde se tiene que trabajar, y esto es parte de las políticas públicas, del fomento, es en el tema de la gestión de calidad de los servicios turísticos, ¿no? Tiene que ver con buscar los mejores estándares en cuanto a calidad, seguridad, higiene, etcétera,
atención al cliente, que en realidad es darle unos retoques a todo lo que ya tenemos, a todo lo que existe y está funcionando, ¿no? Entonces Cochabamba puede realmente posicionarse como un destino gastronómico, pero además con una diversidad de cultura, de naturaleza y sobre todo una ciudad donde tenemos uno de los climas más benignos del mundo. Claro, siguiendo siempre esa línea de nuestro departamento Cochabamba con esa gran diversidad, no solamente gastronómica, sino también de destinos turísticos. Yo recuerdo hace algunos años existía una oficina del gobierno subnacional de turismo que de alguna manera un poco también garantizaba el hecho de que los turistas llegasen a Cochabamba, pidiesen, por ejemplo, un mapa turístico, una orientación clara donde podían estar, hotelería, En ese sentido, ¿cómo se ha trabajado o se está trabajando en Cochabamba para un poco pues centralizar, si se quiere, todos esos datos que no solamente le pueden beneficiar al turista que viene de otros países, sino a nivel nacional también, ¿no? Justamente, ¿no? Yo creo que Cochabamba tiene un flujo de turistas nacionales, creo que es uno de los más importantes nichos de mercado que tiene Cochabamba, pero también internacional. Yo creo que esto depende de ir trabajando todo el destino turístico, ¿no? Vemos de que han mejorado sobre todo los sistemas de conectividad, ¿no? No sé en qué tiempo vamos a tener el tren bioceánico que ha de cruzar por Cochabamba. Además, Cochabamba es el centro, el distribuidor del país y por tanto esta condición, además una condición increíble, porque aquí en Cochabamba tenemos el valle, tenemos la cordillera, tenemos el trópico, ¿no? Entonces tenemos una diversidad también hacia el sur, los bosques secos de los valles mesotérmicos, etcétera, pero tenemos una cultura muy, muy vasta. Recientemente yo estoy enterado de que ha sido aprobado un proyecto para el Valle Alto, además empieza desde Totora, el Cono Sur, Valle Alto, Totora, Iquile, Arani, Tarata, Ansaldo, y llega hasta Toro, ¿no? En realidad es una ruta cultural, es una ruta histórica que tiene un gran potencial. Realmente yo sueño con un proyecto que es un proyecto que lo vinimos pensando hace mucho tiempo. Articular, volver a revivir el tren turístico, ¿no? Claro. Sobre la vía que cruza por todo el Valle Alto hasta Iquile, ¿no? Exacto. Hay algo interesante que me ha sucedido hace algunos días, hablando con algunos amigos, familiares, etcétera, y he percibido que Cochabamba se está constituyendo en una ruta turística de paso, pero a nivel nacional, es decir, varios, digamos, en este caso, visitantes de Cochabamba vienen de Santa Cruz, de La Paz, Chuquisaca, a pasar su fin de semana en Cochabamba, ¿no? Es decir, yo le pregunto a uno de los de ahí, ¿por qué? Porque Cochabamba nos da cierta tranquilidad. Es una ciudad relativamente tranquila, se come muy bien, se come barato, como nos gusta a los cochabambinos, además harto, y tenemos una gran cantidad de posibilidades de pasarla bien entre amigos, ¿no? Y creo que en ese sentido Cochabamba se está potenciando y me parece excelente que sea así. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Desde esa perspectiva, ¿cómo se está tratando de cohesionar estas políticas departamentales turísticas para de alguna manera crear circuitos turísticos? Por ejemplo, Valle Alto, Valle Central, Valle Bajo, les ofrecemos esto, les ofrecemos estas tarifas, les ofrecemos hotelería, gastronomía, etcétera, por esto. Hay una especie de interacción que pueda un poco aglutinar todo esto.
Bueno, hubo un esfuerzo antes de la pandemia que se cristalizó en un plan de desarrollo turístico departamental, ¿no? Donde participaron los municipios, los actores privados, que son muy importantes, también las comunidades, el sector social, el sector académico, ¿no? Y también las organizaciones de la sociedad civil. Fue un proceso así bastante participativo, bastante rico, que determinó ya una serie de circuitos, de rutas que incorporaban la cordillera. Aquí tenemos el Parque Tunari, que es una maravilla, que no la conocemos los cochabambinos, ni la hemos explorado, pero bueno, tenemos la entrada al trópico. Me he quedado impresionado el otro día cuando viajé al trópico, esa doble vía por el Sillar. Bueno, ese es un gran salto al desarrollo turístico, ¿no? Que cada vez contamos con mejores carreteras, pero también hacia el Valle Alto, hacia el Valle Bajo, la cordillera, hacia el lado de Independencia, Yopaya, ¿no? Toda la zona de la cordillera que justamente está hilvanando con Oruro, ¿no? Entonces tenemos una riqueza, una diversidad, pero lo que en este plan se había propuesto era un tema de fomento a los emprendimientos, porque yo creo que el Estado está cumpliendo con las inversiones que tiene que realizar para el desarrollo turístico, que son las carreteras, que son los servicios básicos, ¿no? El departamento está casi cubierto por servicios básicos, telefonía, electrificación, agua potable, etcétera, ¿no? Bueno, va mejorando muchísimo aquello. Es el Estado quien tiene que hacer, pero es muy importante la inversión privada, ¿no? Claro. La inversión privada, pero esa inversión privada tiene que tener una serie de incentivos. Entre los incentivos está todo lo que es la formación, la capacitación, la asistencia técnica, el crédito, una serie de incentivos a que las empresas se posicionen y logren su sostenibilidad, ¿no? Entonces son una serie de incentivos fiscales de todo tipo que deben promover la inversión privada, y también las comunidades que están muy interesadas en incorporarse al turismo con el modelo de turismo comunitario, ¿no? Que sean ellas quienes organicen sus empresas social comunitarias. Hay un tema que me parece muy necesario hablarlo, bueno, y esto sucede también en capitales de países sudamericanos. En este caso, por ejemplo, Medellín tiene una marca ciudad de ser la ciudad de la eterna primavera, de ser una ciudad bastante innovadora, prácticamente está entre las primeras, por no decir la primera ciudad más innovadora de Latinoamérica, etcétera, etcétera. En Cochabamba se han hecho intentos, lamentablemente no sé por qué razón no ha tenido, digamos, la fortaleza para poder promocionar y hacer que el mismo cochabambino se identifique con su ciudad. La marca ciudad, la marca de poder decir, yo soy cochabambino y te ofrezco estas cosas, y además te abrazo y además te acojo con mucho calor humano, ven a Cochabamba. ¿Cómo se podría de alguna manera relanzar eso o incentivar eso? Sí, justamente en el plan había un componente que era el de promoción turística, ¿no? En turismo, promoción sobre todo se refiere a la difusión, ¿no? A la propaganda, ¿no? que hacemos. Y concuerdo con usted, ahora Bolivia ha visto que hemos cambiado mucho nuestras marcas país, ¿no? Al final parece que no tenemos una marca país, y ese es un hándicap, ¿no? Claro. Y lo mismo con Cochabamba, que sale una marca país de la ciudad de Cochabamba, de Cercado, otra en Tiquipaya y otra en diferentes lugares, cuando deberíamos trabajar una marca turística que incorpore a todos, que sea representativa de todo lo que es Cochabamba en términos turísticos,
Y como usted bien dice, una marca en la cual todos nos sintamos partícipes, pero además que esté posicionada, ¿no? Y que todos la podamos llevar y sobre todo a partir de ella generar toda una imagen de Cochabamba, claro, con lo que nosotros ofertamos, ¿no? La gastronomía, el descanso, el disfrute, la recreación y bueno, también muchos deportes como de aventura, de deporte, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante trabajar eso, pero trabajar una estrategia, claro, de promoción, ¿no? Un poco en esa línea, yo me acuerdo hace como prácticamente hace algunos años, Colombia tuvo una marca, es decir, visita Colombia, el riesgo es de que te quedes, ¿no? Un poco para revertir ese mal prestigio que tenía de ser un país violento, etcétera. Y obviamente creo que hasta cierto punto ha dado resultado, porque hoy por hoy, pues obviamente Colombia es un país relativamente tranquilo, Medellín es una ciudad muy, muy tranquila, acogedora, etcétera. En ese sentido, Bolivia tiene un estereotipo a nivel internacional de ser un país altiplánico, ¿no? Sí. Y eso es terriblemente erróneo porque a veces yo tengo discusiones con amigos y dicen, no, Bolivia no es un país altiplánico, como mencionamos hace un momento, Bolivia es un país amazónico. Lamentablemente hemos exportado esa imagen, ¿no? La cholita, el cerrito, la llamita, etcétera. Exacto, y eso creo que se tiene que revertir, ¿no? Porque obviamente Bolivia es un país amazónico y como tal, pues tiene pisos ecológicos impresionantes. ¿Cómo entramos a ese proceso de reversión? Bueno, ya con la marca País que se trabajó con una empresa que trabajó con las marcas País de Perú, ¿no? Y Colombia y Costa Rica, etcétera. El Corazón del Sur, Bolivia, el Corazón del Sur, que fue una marca que salió pero no se posicionó, ¿no? Ya uno de los temas que se veía como fundamental era la autenticidad y la diversidad, ¿no? Además, este binomio, porque uno hace una promoción a partir de una visión de mercado. Claro. Y la visión de mercado es de que nos dicen, bueno, las experiencias que quiere vivir un turista son de naturaleza y cultura, y las dos juntas, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo aquello. Creo que es muy importante posicionar esta visión de megadiversidad, porque tenemos una megadiversidad biológica, ¿no? Pisos ecológicos, bueno, inmensos, con áreas de conservación realmente importantes, ¿no? Y también con culturas vivas, ¿no? Entonces, el tema es trabajar una estrategia de promoción turística, pero invertir, porque eso no es un gasto. Claro. Yo le doy un dato, ¿no? Hicimos un estudio sobre la inversión en promoción turística en Sudamérica. Perú gastaba $30 millones al año. Brasil, ni qué decir, 60, 80 millones. La Argentina otro tanto. Chile eran como 15, 20 millones, ¿no? Ecuador como 17 millones. Y Bolivia, $200,000. Ese es el tema, ¿no ve? De que a veces no entendemos de que la promoción turística es una inversión, no es un gasto. Entonces, hay que hacer conocer el país, ¿no? Y por tanto hay que entrar ahora sobre todo que tenemos el mundo digital a mano, ¿no? Es por ahí por donde tenemos que bombardear con diferentes posts, diferentes materiales, ¿no? Videos, etcétera, para mostrar esa diversidad que tenemos. Claro, vuelvo un poco al inicio de mi pregunta. Ahora, pues prácticamente que ya que estamos a la antesala del agotamiento del gas, los hidrocarburos, la minería está agotada, etcétera, pues el tema turístico tiene que ser una de las grandes potencias importantes de Bolivia, ¿no? Porque
Por ejemplo, soy muy de seguir en las redes sociales y muchos turistas que llegan al país dan a conocer como una especie de cosas absolutamente increíbles, ¿no? Para ellos es absolutamente inverosímil que existan cosas tan maravillosas en Bolivia y que no se las promocione, ¿no? Es decir, la comida barata, las cosas en abundancia, la fruta, los lugares, cuán amable es la gente, poder comprarse un plato de comida, qué sé yo, en menos de $1, 50 centavos de dólar. Son cosas increíbles que obviamente tendrían que hacer políticas nacionales de turismo en nuestro país. En ese sentido, insisto, ¿cómo es posible, al margen de lo que usted ha dicho, el hecho de que tenga que haber una inversión privada, hacer que se caiga en la cuenta? Usted ha sido viceministro de Turismo en su momento en nuestro país y seguramente también le ha inquietado este tipo de cosas, hacer que realmente Bolivia esté en la cúspide de promocionar este tema del turismo. Sí, mire, hicimos un esfuerzo cuando yo estuve el 2017 de incorporar las redes sociales, ¿no? De pagar Facebook, de estar en Instagram, de tener videos en YouTube, de tener una web muy buena, ¿no? Pero claro, ese esfuerzo luego se cayó con la pandemia, ¿no? Yo creo que tenemos que invertir muchísimo y un aliado muy importante del sector turístico es la comunicación, ¿no? La comunicación es la clave porque es importante promocionar, pero antes de promocionar es necesario ordenar la casa, ¿no? Tener el producto así a punto, ¿no? Con todos los servicios, con la mejor calidad, ¿no? Con la cultura turística, con seguridad. Tenemos que tener destinos con toda la conectividad, el transporte, pero a punto, ¿no? Porque promocionar algo que no está completo a veces es contraproducente. Entonces es importante trabajar en las dos líneas, ¿no? Existe una oferta que ya está a punto, esa oferta tenemos que promocionarla. Y poco a poco ir avanzando e ir creciendo, ¿no? Bueno, en hotelería nos falta muchísimo, a pesar de que Cochabamba está cada vez más fortalecida en esos sistemas. En gastronomía tenemos muchísimo, pero tenemos que mejorar la calidad. Tenemos que, yo creo que, rescatar lo que se ha hecho en Perú, ¿no? Claro. Uno va a Lima y va a comer a la campiña y restaurantes baratos que no son los mismos que... Claro. Además, rescatar, digamos, esa pureza, ¿no? Por ejemplo, en Perú son muy clásicos las picanterías, ¿no? Es, claro. Lugares donde realmente pues se hacía la comida así muy básica y obviamente con todas esas cosas. Ahora, usted ha mencionado el tema de poder, digamos, ordenar en casa previamente. En ese sentido, no sé si usted tiene la misma percepción, de un tiempo a esta parte, los municipios están promocionando no solamente los destinos turísticos, sino también pues sus festividades, sus fiestas patronales, su gastronomía, su producción agrícola. Todos los fines de semana hay ferias, hay rutas que promocionan la chicha, los panes, etc. Es una cosa impresionante que a mí me maravilla, porque creo que ahí está también la esencia misma de una ciudad. Ahora, mi pregunta es, ¿los municipios están trabajando en ese sentido o de alguna manera hay una correlación de lenguaje y de decir, pues, obviamente, si vemos que en el Valle Alto, Valle Central, Valle Bajo hay rutas importantes, tenemos que organizarnos o tenemos que organizarlos para que tengan hotelería, seguridad, qué sé yo, una serie de atenciones. ¿Cómo se está trabajando en el tema? Bueno, esa era una política fundamental, que era la organización turística, ¿no? Mire, yo tuve una experiencia en Arequipa
visité un destino turístico, el destino turístico del Cañón del Colca. Y fuimos con algunos gestores de municipios, de gobernación. Y nos llamó la atención de que estaban muy organizados, ¿no? Toda la competencia que tenemos en los países vecinos tiene la clave, la organización. Tiene por clave del éxito la organización. El que se junte el sector público, el sector privado, el sector social, académico, ¿no? Y además multisectorial, entre ellos, y se diseñe un plan estratégico y entre todos coadyuven, cada uno desde su ámbito. Y lo más interesante es que desde las administraciones públicas, por decir, el municipio de Tiquipaya, ¿no? El desarrollo del turismo en Tiquipaya no solo depende de una unidad de turismo, sino depende de toda la institucionalidad del gobierno municipal de turismo. Porque si se necesitan carreteras, hay el servicio municipal de carretera, ¿no? Si se necesitan servicios básicos, hay infraestructura. Todo lo que es gestión cultural tiene que ver, urbanismo, vivienda, de todo lo que es embellecimiento, ordenamiento territorial, áreas protegidas, medio ambiente, gestión de basura, etcétera, etcétera. Todos trabajando con una visión turística, ¿no? O sea, no se dejan de hacer las obras, pero no se deja tener en cuenta de que también son parte del desarrollo turístico, ¿no? Entonces, esa visión organizativa al interior de la gobernación o de los municipios es muy importante, pero luego el abrir la participación al sector privado, al sector social, al sector académico, que mucho puede hacer el sector académico en cuanto a capacitación, en cuanto a investigación, en cuanto a comunicación, interacción, etcétera, ¿no? Y por tanto, trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, aquí en Cochabamba fue uno de los primeros consejos departamentales de turismo que se creó, pero dejó de funcionar con la pandemia. Pero esa era parte de una política y eso es algo que estamos queriendo también impulsar a través de un convenio con la gobernación, con la Dirección de Turismo y Cultura, ¿no? Ahora, usted ha mencionado el Valle Alto y de un tiempo a esta parte la zona de Ansaldo, toda esa ruta, es una cosa impresionante. En su momento tuve la posibilidad de asistir a esa ruta de los dinosaurios. Yo diría que es un trabajo sistemático, sí, pero también un poco también de aventura, ¿no? Es decir, hagamos esto, pero perfecto, a ver cuán bien nos puede salir, es una primera experiencia, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cómo están catalogados estos destinos turísticos? Es decir, conocemos perfectamente el Valle Alto, pero hay otros sin duda alguna que todavía siguen siendo pues destinos turísticos por descubrir, no se ha hecho un trabajo de campo, visitar a los lugares, a los lugareños, a los productores, decirles si es posible traer turistas, cómo se sienten ellos, si es que va a ser aceptado o comparten la idea de esa economía de ida y de vuelta. ¿Cómo se podría organizar este tema para poder de alguna manera integrar prácticamente todo esto? Bien, lo que yo creo que por donde se empieza es por organizar los productos turísticos. Un producto turístico tiene 4 elementos fundamentales. Una primera pregunta que tenemos que resolver: ¿cómo llegamos a un atractivo? Ya sea un bosque, una cultura original, o sea un pueblo mágico, ¿no? ¿Cómo llegamos? O sea, la conectividad, la calidad de transporte, ¿no es verdad? Y por tanto, en ese sentido creo que hemos avanzado, ¿no? El segundo tema que tiene que ver con la creación de un producto turístico es ¿dónde ha de dormir el turista? Porque turista que no duerme en el territorio no se cataloga turista, sino es un excursionista.
tiene que pernoctar en el territorio. Claro. Entonces tenemos que tener el servicio que además genera empleo y genera ingresos, ¿no? El más importante, ¿no? Que es el alojamiento. Y el tercero, es la tercera pregunta es ¿qué ha de comer y qué ha de beber, etcétera? Entonces la gastronomía es otro servicio importante que tenemos que ofertar, ¿no? Junto a un atractivo turístico, a un recurso de atracción turística, ya sea natural, cultural, histórico, etcétera. En torno a eso tiene que tener cómo llegar, dónde dormir, qué comer, etcétera, ¿no? La gastronomía. Y el último, ¿qué actividades se ha de hacer? Claro. Entonces tenemos que tener las actividades así bien cronometradas, con un timing que permita hacer que se quede más tiempo, ¿no? Que vaya, visite una cosa y luego otra y después se le vaya el día y así nos paga una noche más de alojamiento. Entonces los productos turísticos son los que realmente generan empleo y ingresos, ¿no? Porque podemos tener un municipio hermoso, pero el turista va, viene, pero no gasta en nada y se va, ¿no? Entonces, lo único que nos deja a veces es basura. Entonces, tenemos que crear los productos turísticos y a partir de los productos turísticos se va conformando el destino turístico, que ya es en todo el territorio, ¿no? Una visión, y ahí yo rescato todo lo que decía Rudy, que Cochabamba, yo creo que podríamos hablar ya del eje metropolitano, hablar de Canata, claro, ¿no? Exacto, claro. Que ahora, tiene una identidad y tiene... Hay un tema que creo que es, es muy importante. Hay destinos turísticos en los que se tiene que precautelar la conservación, ¿no? De esos destinos turísticos. Yo tengo una experiencia, hace algunos años tuve la posibilidad de ir al solsticio de invierno en Incarracay. Y hay ruinas en Incarracay, ¿no? Pero, ¿qué hacían los que llegaban? Sacaban las piedras de las ruinas y armaban sus fogones con eso. Yo escandalizaba y decía, pero ¿no hay alguien que supervise esto? Porque prácticamente están destruyendo, ¿no? Y no hay una reglamentación o una supervisión y donde indique que obviamente estos lugares no se puede tocar, ¿no? Son ruinas y se tiene que reglamentar, hacer un marco jurídico donde, si bien van a existir este tipo de cosas, pues limitar el asunto. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la ruta de los dinosaurios, donde realmente pues hay vestigios, hay ruinas, etcétera. Ansaldo, entre otras cosas, es una zona muy, colonial, donde está casi a flor de tierra o de terreno las vasijas precolombinas, etcétera. Es una cosa impresionante. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo se reglamenta eso? ¿Cómo se preserva y se garantiza que realmente, si van a haber rutas turísticas, se tiene que respetar eso con supervisores, con una serie de temas importantes donde se precautele eso? Justamente, uno de los temas que se vino trabajando hace ya mucho tiempo es el turismo sostenible, ¿no? Turismo respetuoso, que en lo principal es conservar los recursos de atracción turística en su autenticidad y en su estado de conservación, ¿no? El mejor, cuanto más pristino mejor. Y para ello se requieren políticas intersectoriales, ¿no? De este turismo sí podemos tener una serie de normas, de reglamentos, de áreas de visitación, pero eso tiene que estar ligado con la gestión cultural, que tiene que ver con una entidad específica que son los gestores culturales, el viceministerio, lo que sea de cultura, ¿no? Igual en el tema del medio ambiente, ¿no? Hay que interactuar con ellos
y a partir de ellos sacar todo lo que son las normas en cuanto a capacidades de carga, ¿no? Y además lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer, claro, ¿no? Correcto. Eso tiene que tener clarísimo, claro, es el lo turista, básico, ¿no? Y claro, y por otro lado tiene que haber un control, ¿no? Entonces es muy importante que en los sitios turísticos, sobre todo patrimoniales, se genere un empleo que sean los que preserven aquello y hagan cumplir las normas, ¿no? Entonces el turismo responsable, el turismo sostenible, lo que busca es sobre todo ser un aliado de la conservación de la naturaleza y de la conservación de la cultura y de todo el patrimonio tangible e intangible, ¿no? Dos preguntitas más para finalizar este interesante podcast, este interesante tema, diría yo, porque a nosotros los cochabambinos obviamente nos interesa de una manera directa, porque Cochabamba tiene muchísimas cosas que ofrecer, no solamente gastronomía. Obviamente la gastronomía es importantísima, pero hay otras cosas que también Cochabamba ofrece desde todas esas direcciones tan importantes y diversas que tienen. Mi primera pregunta es con respecto a este tema de la promoción. Sabemos que en Cochabamba existen distintas instituciones que hacen un trabajo, digamos, un poco privado, aislado. Por ejemplo, Aguiatur, Asociación de Guías de Turismo de Cochabamba, hace un trabajo de eso, de visitar, de hacer rutas, organizar circuitos, etcétera, turísticos. Y obviamente la participación de la gobernación o del municipio, cualquiera fuera la competencia. Eso se ha afianzado más, hay más acercamiento de parte de la gobernación o el municipio para poder un poco trabajar en conjunto, trabajar de una manera unida y hacer que ese tema del turismo sea realmente un trabajo en conjunto. Bueno, hay todas las políticas del eje metropolitano, de la región metropolitana de Cochabamba, donde justamente se habla en el desarrollo económico del desarrollo del turismo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir sobre todo fortaleciendo la institucionalidad pública, que es quien impulsa, pero sobre todo lo que yo creo es una cohesión de todo el sector. Si andamos separados, si andamos sin coordinar, ¿no? Nos perdemos, ¿no? O sea, lo más importante yo creo que sería que se convoque o que se cree el Consejo Metropolitano de Turismo, ¿no? Donde participen los municipios del eje metropolitano, donde participen la gobernación y el sector privado, que es realmente importante y a pulmón propio, ¿no? Claro, ¿verdad? claro. Hay familiares, medianas, pequeñas empresas, ¿no? Que hacen de todo, ¿no? Sobre todo orientándose al turismo de recreación, de descanso, de salud. Es una cosa muy importante. En su momento se vio de que Cochabamba hacía ya turismo de salud, porque mucha gente del exterior viene a Bolivia y a Cochabamba en especial, ¿no? A hacerse curar, a hacerse ver y quedarse así en una ciudad muy acogedora, ¿no? Ahora sí, tenemos que ir resolviendo problemas tremendos como el tema de las descargas de aguas servidas, el tema de la basura y todos estos temas. Pero creo que tenemos la posibilidad de ir pensando, ir poniéndonos de acuerdo, ir trabajando conjuntamente entre todos para vislumbrar así, tener una visión, tener un plan metropolitano de turismo con participación de todos los actores y que sea el objeto y sea el sujeto que vamos a promocionar, ¿no? Bien, una última pregunta. Sin duda alguna, esa primera cumbre de
municipal de turismo realizada, bueno, hace la pasada semana en nuestra ciudad, va a dar pie indudablemente para pensar en una segunda cumbre ya un poco más, digamos, extensiva, dando a conocer de alguna manera tal vez no solamente ciertas zonas, sino todo lo que significa o lo que implican los municipios de Cochabamba. ¿Cuál es ese proyecto a mediano o largo plazo para poder seguir potenciando a partir de esta primera experiencia, de esta primera cumbre a futuro? Sí, bueno, Tiquipaya nos dimos cuenta de que tiene una riqueza turística, tiene una cordillera. El 95% del territorio es área protegida, ¿no? Es el Parque Nacional Tunari, hay la reserva de vida silvestre en el norte de Tiquipaya, tenemos yungas, etcétera. Bueno, pero es parte también de la región metropolitana. Claro, claro. Entonces yo creo que tenemos que pensar la región metropolitana también con ese subparque Tunari, ¿no? Yo creo que tenemos un parque que no lo conocemos, pero que es una maravilla y que también es parte de la promoción de Cochabamba y la región metropolitana. Entonces estamos insistiendo en un convenio. Bueno, la verdad que hay la apertura de la gobernación de trabajar un convenio para el desarrollo turístico del departamento y bueno, estamos para ayudar, para coadyuvar en todo lo que sea posible. Bien, Ricardo Cox, en esta oportunidad en Podcast Los Tiempos Digital, ex viceministro de Turismo de nuestro país, sin duda alguna. Ese es el reto de todos los cochabambinos, el poder hacer que, y obviamente a nivel nacional de todos los bolivianos, obviamente, ¿no? Reiterar que pues prácticamente Bolivia es un país absolutamente diverso, tiene regiones pero impresionantemente increíbles. Quizás a nivel internacional el Carnaval de Oruro es el que se ha prácticamente globalizado a nivel mundial, pero también indudablemente existen pues otro tipo también de destinos turísticos importantes. Muchísimas gracias por estar en Podcast Digital. Seguramente estaremos en pura próxima oportunidad. Encantadísimo, a la orden. Bueno, en todo caso también a ustedes decirles pues muchísimas gracias por seguirnos semana a semana en Podcast Los Tiempos Digital. Decirles también que todos los bolivianos, todos los cochabambinos podemos ser promotores de turismo. Es decir, si usted ve en la calle a un turista, acérquese. Pregúntele qué es lo que necesita, en qué le puede usted ayudar. Sin duda alguna, ese turista que está en nuestra ciudad va a retornar a su país y va a hablar bien de nosotros, de nuestra ciudad, de todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado en nuestra ciudad. Entonces, todos los cochabambinos, bolivianos, podemos ser promotores turísticos. En ese sentido, creo que siempre tenemos que pensar en el bien, no solamente de nuestra ciudad, de nuestro país. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Seguramente la próxima semana estaremos también con un tema bastante interesante y diverso. Mientras tanto, si le ha gustado este contenido, dele me gusta, comparta por favor con los amigos, sus familias, etcétera. Suscríbase, estamos en YouTube, en nuestra página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com, en Spotify. Un gran abrazo, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Hasta la próxima.